Primera vez en la historia del Perú, un presidente de la República acumuló 6 investigaciones fiscales durante su mandato y una denuncia constitucional ante el Congreso por parte de la fiscal de la Nación. En cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal. El expresidente vacado Pedro Castillo Terrones se convirtió en protagonista de contundentes denuncias en su contra mientras ejercía el poder, debido a reveladores indicios y testimonios que lo vinculan directamente con actos de corrupción. Sin embargo, Castillo Terrones nunca respondió por las denuncias ni tuvo la intención de aclarar las acusaciones. Solo atinó a atacar a las autoridades que lo investigaban. A la asombrosa celeridad de esta denuncia se suma la abierta exhortación que la fiscal de la Nación hace al Congreso de la República, al decirles en su mensaje que ella ya cumplió con su labor y ahora le toca al Congreso hacer lo suyo, poniendo en evidencia la no tan sutil concertación para el complot, denuncia inconstitucional e ilegal, sin fundamentos y que carece de toda corroboración y pruebas objetivas. Pero los indicios eran suficientes para iniciar las indagaciones. El 27 de mayo del 2022, la Fiscalía de la Nación abrió oficialmente la primera investigación contra el entonces presidente en funciones Pedro Castillo por el caso Puente Tarata. Al vacado mandatario se le imputó los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, debido a que según la tesis fiscal, Castillo Terrones habría liderado una red criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tenía como objetivo direccionar licitaciones públicas para favorecer a empresarios. En este primer caso aparece la figura de Carolín López, lobista y colaboradora eficaz que fue testigo de la forma en que operaba esta presunta mafia y quien con su declaración puso al descubierto a sus integrantes. Hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones. El ministro Juan Silva, las empresas chinas, siempre con la participación de la empresa peruana INIP, Ingeniería Integración de Proyectos. Así también participa en esa mafia Samir Villaverde García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente Fray Vázquez, Gianmarco Castillo, Rubdel Oblitas y 5 congresistas de Acción Popular, a quienes Pedro Castillo y Pacheco se refieren como los niños. Entonces son delitos que se sancionan con penas que pueden llegar, en el caso de tráfico de influencias, hasta 8 años de cárcel, en el caso de la colusión, hasta 15, y en el caso de organización criminal, también hasta 15. Penas que se sumarían. Para el 13 de julio del 2022, la Fiscalía de la Nación abrió otra investigación contra el expresidente Pedro Castillo por presuntamente haber interferido en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. En este nuevo caso, el Ministerio Público le imputa los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El problema aquí surge que ese ascenso se realizaba a través de contraprestaciones. Esa es la imputación directa. Lo que no se debe de cuestionar es que el presidente tiene esa potestad. Es más, en algunas ocasiones, esbozando un elemento de defensa, habían señalado de que él se le intentaba quitar esa prerrogativa presidencial. Fue el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, quien hizo la denuncia. En este caso también habrían participado el exministro de Defensa, Walter Ayala, y el exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco. El presidente también me manda un mensaje directo, que también lo tengo en los WhatsApp, público también lo voy a hacer llegar, en donde me da el nombre de un coronel, para que ascienda, de un comandante, para que ascienda coronel, me pone. Yo, porque ese señor no tenía opción, ya nada más ha pasado al retiro ya. O sea, por eso le digo, creían que estaban en una academia, que podía entrar cualquiera, no es así.
Poco más de un mes después, el 20 de julio del 2022, la Fiscalía de la Nación abre una tercera investigación contra Pedro Castillo, luego de la renuncia del ministro del Interior, Mariano González, quien señaló que se pretendía obstaculizar la captura de los familiares y allegados de Castillo, que se encontraban prófugos de la justicia. En este caso, el Ministerio Público imputó los delitos de encubrimiento personal y organización criminal. Encubrir a una persona significa sustraerla de la persecución pública. Y debemos de recordar que en aquel entonces, cuando todavía era ministro Mariano González, ya había una decisión judicial para aprehender a los sobrinos del presidente Castillo. Mientras todo esto se investigaba, el entonces presidente Castillo trataba de minimizar las denuncias, atacando a los medios de comunicación ante la ciudadanía. Pensando a las 2, 3 de la mañana para poner cuál va a ser el titular para atacar al gobierno. ¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en esa prensa? ¿Ustedes creen en los periódicos? Ha llegado el momento en creer en el mismo pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo. El 22 de julio del 2022, la Fiscalía de la Nación deja sin efecto la decisión de la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos, quien suspendió la investigación del caso Petroperú y se ordena su reactivación. En este cuarto caso, el vacado presidente Castillo es investigado por los delitos de colusión, tráfico de influencias agravado y organización criminal. Según la teoría fiscal, el ex jefe de Estado se reunió con el empresario Samir Abudayed y con el entonces gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, en Palacio de Gobierno. Luego de la reunión, la empresa de Abudayed ganó una licitación para vender biodiesel a Petroperú por un monto de $74 millones. En efecto, existieron estas licitaciones. En efecto, hay información de parte de Contraloría que establece que hubo irregularidades en el proceso de licitación, lo cual ya refleja que no se hicieron las cosas de manera transparente y son un indicio de estos actos de colusión, ¿no? Pero además de eso, el mismo Estado de alguna manera reconoció que esto estaba mal hecho, generando la nulidad inicial de esta licitación. La última investigación que se abrió al exmandatario Pedro Castillo, mientras se encontraba en funciones, ocurrió el 10 de agosto del 2022 y fue referida al caso Ministerio de Vivienda. Un video donde se aprecia a Jennifer Paredes, cuñada hija de Castillo Terrones, coordinando la ejecución de una obra junto a vecinos del distrito de Chadín en Chota, fue el inicio del caso. Castillo habría conformado una organización criminal en el Ministerio de Vivienda con la finalidad de direccionar ilícitamente obras en Cajamarca, en coordinación con el entonces ministro Jainer Alvarado y en complicidad con miembros de su familia. Como tantas otras veces, el expresidente solo atinaba a victimizarse. A los neogolpistas no les importa nada, ni el pueblo, ni la patria, ni la familia. Yo lo sufro en carne propia. Mi hija, mi esposa, toda mi familia han sido agredidas con el único propósito de destruirme, porque no quieren que termine mi mandato. Con el paso de los meses y el descubrimiento de los casos, el Ministerio Público sostuvo la teoría de que existía toda una estructura familiar dentro de la presunta organización criminal. En el caso Puente Tarata fueron protagonistas los sobrinos de Pedro Castillo, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Mientras que en el caso Ministerio de Vivienda, la cuñada hija Jennifer Paredes habría actuado como lobista y testaferro, e incluso la ex primera dama Lilia Paredes como coordinadora de la red criminal. Lo que normalmente ocurre en las organizaciones criminales grandes, internacionales, como hemos visto, por ejemplo, el caso de mafiosos, narcotraficantes, ¿no? Son siempre sus familiares los que ocupan los cargos más importantes, los cargos de confianza, porque son los que van llevando el dinero, ¿no? Van haciendo que el líder principal de la organización pueda acumular este cuantioso patrimonio, este dinero ilícito, por supuesto. Con tantos casos en investigación, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó formalmente una denuncia constitucional contra el aún presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República, en una carpeta donde se acumularon los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda. Por último, cabe mencionar que Pedro Castillo también afronta una sexta investigación por el presunto plagio de su tesis de maestría.
Este caso es anterior a su gestión como presidente de la República, por lo que la autoridad a cargo es la Fiscalía Provincial de Tacabamba. Sin embargo, la denuncia se dio a conocer cuando Castillo Terrones estaba en el poder.